Esa noche, en las sierras de Omealca, 500 hombres encadenados tomaron una decisión que haría temblar al virreinato de la Nueva España. Creer en un rumor de libertad valía más que una vida de rodillas. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar si te dijeran que el rey ha decretado tu libertad, pero los que te encadenan se niegan a soltarte? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una rebelión. Es el relato de cómo 500 hombres casi derrotaron a 600 soldados del virreinato, y por qué dos nombres, José Pérez y José Tadeo, se convirtieron en un susurro de esperanza que persiguió a los hacendados de Córdoba durante generaciones. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. El año de 1735 comenzó como cualquier otro en las haciendas azucareras que rodeaban la villa de Córdoba. El sol salía sobre los campos de caña y con él el sonido de las cadenas y el chasquido de los látigos. Pero ese enero, algo diferente comenzó a circular entre los barracones de esclavos. Un rumor que llegó con los arrieros desde el puerto de Veracruz. Decían que el rey de España había firmado un decreto. Decían que todos los esclavos de la Nueva España quedarían libres. Decían que las cartas venían en camino, pero los hacendados las ocultaban para no perder su riqueza. José Tadeo, carpintero de la hacienda de San Juan de la Punta, escuchó el rumor mientras reparaba la rueda de un molino de caña. Tenía 32 años, manos callosas de trabajar la madera desde niño, y una cicatriz que le cruzaba la espalda entera, recuerdo de cuando intentó huir a los 17. Nunca había creído en promesas de libertad, pero algo en ese rumor era diferente. ¿Tú crees que sea cierto?, le preguntó Casimiro, otro esclavo que trabajaba descargando barriles cerca del cobertizo. José Tadeo no respondió de inmediato. Miró hacia la casa grande de la hacienda, donde el patrón don Fermín Villegas tomaba chocolate en el portal, mientras su capataz contaba los sacos de azúcar refinada. Si es cierto, dijo finalmente José Tadeo, y ellos lo están ocultando, entonces no nos están negando la libertad, nos están robando lo que ya es nuestro. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que esas palabras, dichas casi en un susurro, comenzarían a repetirse de hacienda en hacienda, de barracón en barracón, hasta convertirse en un grito que haría temblar la tierra. 3 semanas después, José Tadeo no trabajaba solo. En el cobertizo donde guardaban las herramientas de carpintería, se reunían cada noche después de las faenas. Primero fueron 5, luego 10, después 20. Para febrero, más de 100 esclavos de distintas haciendas encontraban formas de escaparse al anochecer para escuchar lo que José Tadeo y otro hombre, José Pérez, tenían que decir. José Pérez era diferente a José Tadeo. Alto, de voz profunda, había trabajado como mandadero para los españoles y sabía leer algunas palabras. Decía haber visto documentos en la casa del escribano de Córdoba. Decía que el rumor era cierto. El rey firmó el decreto hace 6 meses, afirmó José Pérez en una de esas reuniones nocturnas, iluminado solo por una vela de sebo. Pero los hacendados lo esconden. ¿Saben por qué? Porque sin nosotros, sus haciendas no valen nada. Somos nosotros quienes cortamos la caña, molemos el azúcar, levantamos sus muros, herramos sus caballos. Sin nosotros, ellos no son nada. Un silencio tenso llenó el cobertizo. Afuera se oía el canto de los grillos y el ladrido lejano de un perro. ¿Y qué propones?, preguntó Gregorio, un esclavo mayor de la hacienda La Concepción. ¿Que vayamos a pedirles amablemente que nos entreguen nuestra libertad? José Pérez negó con la cabeza.
Propongo que tomemos lo que ya es nuestro. Si el rey lo decretó, nosotros solo estamos haciendo cumplir su voluntad. No somos rebeldes, somos hombres libres reclamando lo que nos pertenece. Esa no sería la decisión más difícil de esa noche. José Tadeo sabía que había dos caminos. Podían intentar negociar, llevar el asunto ante las autoridades virreinales en Orizaba, presentar su caso con calma. O podían levantarse todos a la vez y obligar a los hacendados a reconocer su libertad. «Si vamos con las autoridades», dijo José Tadeo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, «nos van a decir que esperemos, que investigarán, que necesitan tiempo, y mientras tanto, seguiremos encadenados. Pero si nos levantamos todos juntos...» No terminó la frase. No hacía falta. «Podrían matarnos a todos», intervino Casimiro desde el fondo. «Nos están matando ya», respondió José Tadeo. «Solo que lo hacen despacio, día a día, golpe a golpe. Al menos esto, hermanos, esto sería morir en pie». Y entonces, cuando todo parecía perdido entre el miedo y la esperanza, José Pérez alzó la voz. «El que quiera seguir de rodillas, que se vaya ahora. Nadie lo juzgará. Pero el que se quede, que lo haga sabiendo que puede no volver. Porque lo que estamos decidiendo esta noche no es si viviremos o moriremos, es como queremos que nos recuerden». Nadie se fue. La madrugada del 20 de marzo de 1735, 500 esclavos de las haciendas de San Juan de la Punta, La Concepción, Omealca y La Estanzuela dejaron sus barracones. No corrieron como fugitivos, caminaron como hombres que reclaman lo que les pertenece. José Tadeo había organizado todo con precisión de carpintero. Primero, los grupos de cada hacienda se encontraron en los límites de los cañaverales, donde la neblina de la madrugada los ocultaba. Luego, marcharon juntos hacia las sierras de Omealca, un territorio escarpado donde los cimarrones habían resistido durante décadas. «No quemamos nada», había dicho José Tadeo en la última reunión. «No matamos a nadie si no nos atacan primero. Tomamos herramientas, tomamos provisiones, tomamos lo necesario para sobrevivir, pero no destruimos. Porque no somos criminales, somos hombres libres». Sin saberlo, con esas palabras acababa de trazar la línea entre una rebelión y una masacre. Cuando el sol salió esa mañana, los capataces de las haciendas encontraron los barracones vacíos, las cadenas abiertas con herramientas robadas durante semanas, las puertas de los almacenes forzadas. Y en el cobertizo donde José Tadeo había trabajado durante años, alguien había dejado escrito con carbón sobre la pared: «Somos libres por decreto del rey. No regresaremos hasta que se reconozca». Don Fermín Villegas leyó esas palabras y sintió algo que nunca había experimentado en sus tierras: miedo. La noticia llegó a la villa de Córdoba antes del mediodía. 500 esclavos alzados, refugiados en las sierras, armados con machetes, hachas y algunas escopetas robadas. El Cabildo de Córdoba se reunió de emergencia. Los hacendados exigían acción inmediata. Hablaban de castigo ejemplar, de colgar a los líderes en la plaza, de enviar un mensaje que ningún esclavo olvidaría. Pero había un problema. 500 hombres desesperados en terreno montañoso eran más peligrosos que cualquier banda de forajidos. Conocían cada barranco, cada cueva, cada sendero. Y lo peor de todo, tenían razón en estar furiosos. El alcalde de Córdoba, don Plácido Rentería, ordenó enviar mensajeros a Orizaba y Xalapa solicitando refuerzos militares. Reunió a las milicias locales. En total, 600 hombres armados con mosquetes y sables comenzaron a rodear las sierras de Omealca. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. José Tadeo y José Pérez no esperaron el ataque. Enviaron emisarios al Cabildo con una propuesta: negociar. Pedían que se verificara el decreto del rey,
Pedían un salvoconducto para presentar su caso ante las autoridades virreinales. Pedían simplemente ser escuchados. ¿Negociar? Don Fermín Villegas golpeó la mesa del cabildo con el puño. Son esclavos fugitivos, ladrones, hay que aplastarlos como las cucarachas que son. Pero don Plácido Rentería, más político que hacendado, veía el panorama completo. 600 milicianos contra 500 esclavos en terreno favorable a estos últimos. Podía terminar en una masacre de ambos lados. Y si el rumor del decreto real tenía aunque fuera una pizca de verdad, enviaremos emisarios, decidió el alcalde finalmente. Pero con una condición: deben entregar a sus líderes como garantía de buena fe. Luego investigaremos el asunto del supuesto decreto. Cuando José Tadeo escuchó la propuesta, supo que era una trampa. En una cueva de la sierra de Omealca, iluminada por fogatas, 500 hombres esperaban la decisión de sus líderes. Llevaban 3 semanas en las montañas. Habían construido refugios, organizado guardias, compartido el poco alimento que tenían. Se habían convertido en algo más que esclavos fugitivos. Eran una comunidad. José Tadeo miraba las caras de esos hombres. Casimiro, que había dejado a su mujer embarazada en la hacienda. Gregorio, cuyas manos temblaban por la fiebre pero se negaba a descansar. Maximiliano, apenas un muchacho de 17 años, que había huido con ellos porque veía en José Tadeo lo que nunca había visto en su propio padre: dignidad. Es una trampa, dijo José Pérez sin rodeos. Nos quieren separados. Si nos entregamos, nos colgarán en la plaza como advertencia. Lo sé, respondió José Tadeo. Entonces, ¿por qué lo estás considerando? José Tadeo señaló a los hombres a su alrededor. Porque si no aceptamos, los atacarán a todos. 600 contra 500, pueden morir decenas, cientos, y sus familias, las que quedaron en las haciendas. ¿Qué crees que les harán los hacendados cuando esto termine? Y fue en ese momento cuando todo cambió. José Pérez cerró los ojos. Cuando los abrió, había una resignación terrible en su mirada. Tú sabes que nos van a matar de todas formas, ¿verdad? Lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? José Tadeo eligió las palabras con el mismo cuidado con que antes elegía la madera para sus trabajos. Si negociamos y nos entregan, al menos habremos demostrado que no fuimos bestias salvajes. Fuimos hombres que intentaron hacer las cosas bien. Y eso, hermano, eso es lo único que no nos pueden quitar. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así, como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Pero la decisión final no la tomarían solo ellos. José Tadeo convocó una asamblea. 500 hombres en una ladera de montaña, bajo el cielo estrellado, votando sobre el destino de sus líderes. Hubo quienes propusieron seguir luchando. Otros que dijeron que debían dispersarse y buscar refugio más al sur. Algunos, incluso, sugirieron atacar la villa de Córdoba directamente, obligar a los hacendados a negociar desde una posición de fuerza. Pero al final, cuando José Tadeo habló, sus palabras silenciaron todos los debates. Hermanos, durante 3 semanas hemos sido libres. Hemos comido juntos, trabajado juntos, soñado juntos. Nadie nos golpeó, nadie nos encadenó. Por 3 semanas fuimos lo que siempre debimos ser, hombres. Si José Pérez y yo nos entregamos, y con eso salvamos, aunque sea a uno de ustedes, aunque sea a las familias que quedaron abajo, entonces habrá valido la pena. Porque la libertad no es solo no tener cadenas, es saber que tu vida sirvió para algo más grande que tú mismo. El silencio que siguió fue el más profundo que José Tadeo había escuchado en su vida. Casimiro fue el primero en hablar, con la voz quebrada. Si te entregas, nadie te olvidará.
Te lo juro por mis hijos que aún no nacen. Uno a uno, los 500 hombres hicieron el mismo juramento. José Tadeo y José Pérez bajaron de las sierras el 15 de abril de 1735, acompañados por 10 hombres como testigos. El acuerdo era claro. Ellos se entregarían y, a cambio, las autoridades investigarían el decreto del rey y permitirían que los demás regresaran a las haciendas sin castigo. Don Plácido Rentería lo recibió en el Cabildo de Córdoba. Hubo documentos, hubo promesas, hubo hasta un notario que levantó acta del acuerdo. Pero lo que descubrió esa noche lo perseguiría para siempre. No había decreto del rey. Nunca lo hubo. El rumor había nacido de una carta mal interpretada, de un chisme de taberna, de la esperanza desesperada de hombres que necesitaban creer en algo. Cuando le informaron a José Tadeo, encadenado ya en la cárcel de Córdoba, no lloró, no gritó, solo cerró los ojos y respiró hondo. ¿Sabías que no existía?, le preguntó José Pérez desde la celda contigua. Lo sospechaba. Entonces, ¿por qué seguiste adelante? José Tadeo tardó en responder. Afuera se escuchaba el repique de las campanas de la iglesia llamando al rosario de la tarde. Porque a veces, dijo finalmente, lo que importa no es si algo es verdad. Lo que importa es que creímos que podía serlo. Y eso, hermano, eso ya es un tipo de libertad. Pero el destino tenía otros planes. Los hacendados presionaron. Don Fermín Villegas exigió justicia. Los demás propietarios amenazaron con retirar su apoyo al cabildo si no había castigo ejemplar. Y don Plácido Rentería, que había tratado de hacer las cosas con cierta medida de justicia, se vio obligado a ceder. El juicio fue rápido. La sentencia, inevitable. La plaza pública. El 12 de agosto de 1737, más de 2 años después del levantamiento, José Tadeo y José Pérez fueron llevados a la plaza principal de Córdoba. Los 500 hombres que habían regresado a las haciendas fueron obligados a presenciar la ejecución. Los hacendados querían que vieran, querían que recordaran. Pero algo extraño sucedió esa mañana. Cuando José Tadeo subió al cadalso, con las manos atadas y la soga al cuello, no había miedo en sus ojos. Miró a los 500 hombres que lo observaban desde la plaza, reconoció caras, nombres, historias. Vio a Casimiro con un bebé en brazos, vio a Gregorio, más viejo pero aún en pie. Vio a Maximiliano, que ahora tenía 19 años y una cicatriz nueva en la mejilla. Y entonces José Tadeo habló. No le pidieron que lo hiciera, no se lo permitieron. Pero habló de todas formas, con voz clara que resonó por toda la plaza. Hermanos, no lloren por nosotros, porque durante 3 semanas en esas montañas fuimos más libres que estos hombres que nos cuelgan. Ellos necesitan cadenas para sentirse seguros. Nosotros solo necesitábamos creer que merecíamos algo mejor. Y esa creencia, hermanos, esa no la pueden ahorcar. El verdugo apretó la soga. José Pérez fue el siguiente. Antes de que colocaran el capuchón sobre su cabeza, miró directamente a don Fermín Villegas, que observaba desde el balcón del cabildo y dijo: «Morimos hoy. Pero ustedes vivirán con miedo el resto de sus días, porque ahora saben que no somos bestias. Somos hombres, y los hombres nunca dejan de luchar por su libertad». Los cuerpos quedaron colgados en la plaza durante 3 días como advertencia, pero algo que los hacendados no habían previsto comenzó a suceder. Por las noches, alguien dejaba flores al pie del cadalso, a veces una rosa, a veces un ramo de bugambilias. Una vez, alguien dejó un rosario de madera tallado a mano. Los guardias trataban de impedir las ofrendas, pero cada mañana aparecían más. El legado que no pudieron colgar. La rebelión de Córdoba de 1735 no terminó con esas 2 muertes en la plaza. En realidad, apenas comenzaba.
En 1762, 27 años después, un grupo de esclavos que había defendido el puerto de Veracruz contra un ataque británico recibió su libertad como recompensa. Entre ellos había hijos de los 500 que se habían alzado en Omealca. Cuando les preguntaron por qué habían luchado tan ferozmente contra los ingleses, uno de ellos respondió: «Mi padre me enseñó que la libertad se gana, que no te la regalan, y que a veces ganarla para otros es suficiente». En 1810, cuando la Guerra de Independencia estalló en la Nueva España, muchos esclavos de las haciendas de Córdoba se unieron a los insurgentes. Quemaron las mismas haciendas donde sus abuelos habían sido encadenados. Y cuando lo hicieron, gritaban dos nombres como consigna: José Pérez y José Tadeo. En 1825, la Constitución de Veracruz declaró: «Todos los veracruzanos nacen libres aunque sus padres sean esclavos». Había tomado 90 años, pero la semilla plantada en las sierras de Omealca en 1735 finalmente había dado su fruto. Casimiro, que había jurado que nadie olvidaría a José Tadeo, vivió hasta los 70 años. Antes de morir, reunió a sus 6 hijos, 18 nietos y 4 bisnietos. Les contó la historia completa. Les mostró un trozo de madera tallada que José Tadeo le había regalado antes de bajar de la sierra. Una pequeña figura de un hombre con los brazos alzados hacia el cielo. «Esto», les dijo Casimiro con voz temblorosa pero firme, «es para que recuerden que su bisabuelo conoció a un hombre que prefirió morir en pie que vivir de rodillas, y que gracias a hombres así, ustedes nacieron libres». Esa figura de madera se pasó de generación en generación. Nadie sabe dónde está ahora, pero en Córdoba, en Omealca, en toda la región que una vez fue territorio de haciendas azucareras, hay familias que aún cuentan la historia de los 500, la historia de José Pérez y José Tadeo, la historia de cómo un rumor falso se convirtió en una verdad que cambió el destino de miles. Porque a veces lo que empieza como una mentira puede convertirse en la verdad más poderosa de todas, que todos los hombres merecen ser libres, sin importar quién trate de decirles lo contrario. Cuentan los ancianos de Omealca que cuando el viento sopla fuerte por las sierras, todavía se puede escuchar el eco de 500 hombres marchando juntos, el sonido de sus pasos sincronizados como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Y aunque no hay decretos reales que lo confirmen, aunque no hay documentos que lo prueben, hay algo que nadie puede negar. Durante 3 semanas, en 1735, 500 hombres que el mundo llamaba esclavos decidieron llamarse a sí mismos por su verdadero nombre: libres. Y esa historia quedó guardada en la memoria de la tierra, transmitiéndose de abuelos a nietos, de fogata en fogata, de corazón en corazón. Porque a veces las decisiones más difíciles son las que forjan no solo el carácter de un hombre, sino el destino de generaciones enteras. José Tadeo y José Pérez pagaron con sus vidas, pero su sacrificio compró algo que ninguna cadena podía retener: la certeza de que la dignidad humana no se negocia, no se vende, no se regala, se reclama. Y una vez reclamada, nadie, absolutamente nadie, puede volver a quitártela. Porque hay cosas que el tiempo no puede borrar, y hay deudas que se pagan con el alma. Y aunque el precio fue alto, la libertad se mantuvo intacta en el corazón de quienes creyeron, que es lo único que verdaderamente importa cuando ya todo ha pasado.